colocándola simbólicamente en el día de hoy, que es el día Hobbit. Muchos no lo saben, pero los que admiramos la obra sabemos que hoy es un día Hobbit, porque es el cumpleaños de Bilbo y Frodo Bolsón. Y también cerca del aniversario de la famosa noche de conversación entre Lewis y Tolkien sobre la naturaleza del mito, que fue el 19 de septiembre de 1931. Esa conversación dio lugar a la conversión al cristianismo de Lewis, después de haber conversado con Tolkien. Dado que estas dos fechas son dignas de celebración, nos parece como admiradores de ambos escritores tomar un día para homenajear sus vidas y su obra. ¿Para por qué colocar dicha celebración dentro del ciclo que venimos desarrollando que se llama Para aquel reino? Si recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿con qué poder comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina y finalmente todo fermentó. Lucas 13, 20, 21. A nuestro modo de ver, creemos que Tolkien y Lewis, entre otros autores, son levadura para un nuevo renacimiento de la cultura cristiana en el mundo. Por eso colocamos esta conferencia dentro del ciclo Para aquel reino. Le agradecemos cordialmente la disponibilidad del padre Alexis Louet, que nos presentará una introducción a la mitopoeia, una obra de Tolkien. El padre Alexis Louet es sacerdote santafesino, nacido en 1976 y ordenado en 2007. Desempeña actualmente su ministerio como párroco de la parroquia de San Pedro en esta ciudad. Canónigo del Venerable Cabildo Eclesiástico Metropolitano, delegado episcopal adjunto para la educación y director para los bienes de patrimonio artístico religioso de la Arquidiócesis de Santa Fe de Veracruz. Profesor en Letras por la Universidad Nacional del Litoral y en Filosofía y Ciencias Sagradas por el Instituto San Juan de Ávila. Docente titular en las cátedras de Introducción a las Sagradas Escrituras e Historia de la Cultura en el Instituto San Juan de Ávila y de Historia de la Iglesia en el Instituto Arquidiocesano de Ciencias Sagradas. Asesor del Taller Arquidiocesano de Artes Escénicas, Teatro de la Barca. Autor del libro Simbología de la Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen y de artículos sobre literatura, espiritualidad y liturgia publicados en la revista Signos de los Tiempos del Instituto San Juan de Ávila. Padre. Bueno, gracias. Y lector de Tolkien desde los 14, eso sería en realidad el único currículum como lector de Tolkien desde los 14. Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes. Quiero compartir con ustedes unas pequeñas anotaciones que fui haciendo para comentar un poema fundamental de Tolkien que es Mitopoeia. Está editado a veces originalmente Christopher Tolkien lo publicó bajo el título Árbol y Hoja, con la conferencia sobre el cuento de hadas y Hoja de Níger, el cuento de Hoja de Níger. Igualmente la traducción que aparece acá tiene bastantes problemas, ya comentados por gente que realmente sabe de filología y de inglés, como el profesor Eduardo Segura, que les recomiendo también. Especialmente traje acá algunos ensayos de él. Eduardo Segura es traductor de la obra académica de Tolkien y comentarista de Tolkien también desde hace mucho tiempo. Tiene esta colección de ensayos, Mitopoeia y Mitología, reflexiones bajo la luz refractada. Es un compendio muy interesante sobre estos temas. Y bueno, por supuesto muchos lo deben conocer también, el libro del padre Diego de Jesús, Mito, Plegaria y Misterio, que aunque no está estrictamente enfocado en este poema, sí lo toma también como guía de reflexión, entre otras cosas. Se los recomiendo como dos acercamientos también. Por eso, bueno, reviendo otras traducciones de otras personas, confrontando con otras personas, bueno, me atrevo a presentarles esta traducción que no es exactamente la que está publicada oficialmente por Minotauro.
Bien, partimos de este título, ¿no es cierto? Mito-poeia, o sea que hablamos de mitos y de poesía. Contra la opinión generalizada de que mito es sinónimo de mentira, ¿vieron? ¿Verdad o mito? Ponen en los carteles a veces, ¿no? Cazadores de mitos, ¿no? Mito es sinónimo de mentira en nuestra cultura, ¿no? Sin embargo, Tolkien sostiene que el mito es un vehículo eminente de la verdad. Como decía el investigador Mircea Eliade, el mito es una historia verdadera, ejemplar y significativa. Hay verdades mostrénicas para las que basta el lenguaje neutro y cotidiano, que pretendía el Círculo de Viena. Pero a medida que nos acercamos a verdades más esenciales, más necesitamos un lenguaje que señale una dirección más que uno que muestre objetos. Como decía Heráclito, Apolo, el dios de la sabiduría y de la poesía, ni oculta ni manifiesta, sino que señala. Decía Tolkien, los mitos y las leyendas encierran no poco de verdad, es decir, mucha verdad. Por cierto, presentan aspectos de ella que solo pueden captarse de ese modo. El mito proviene del verbo griego miein, que significa abrir y cerrar de los ojos o de la boca, es decir, parpadear o balbucear. Del mismo verbo deriva la palabra mística, la dimensión humana abierta al sentido de la existencia, y la palabra misterio, eso hacia el que la mística tiende. La expresión mien significa que, como el ojo ante el sol, ante ciertas realidades demasiado luminosas, la inteligencia humana queda clarificada y oscurecida, por lo mismo que su expresión, como el labio ante lo que asombra, enamora o atemoriza, se vuelve tartamuda. Dice y calla a la vez. El hombre ante el misterio se descubre místico y busca naturalmente una expresión que llamamos mística o poética. Los que han leído a San Juan de la Cruz recordarán aquel verso admirable cuando él se asoma al misterio, que asoman las criaturas y dice: déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Pero ese triple que no sé qué que quedan balbuciendo. Las cosas quedan balbuciendo el misterio. La poesía, del verbo poiein, que significa hacer, producir, crear, que rápidamente, en el griego antiguo, pasó a significar casi exclusivamente el arte de hacer mitos, o sea, la mitopoiesis, y luego más tarde la literatura en general. Aristóteles en la Poética decía que el poeta debe ser artífice de mitos más que de versos, de mithon más que de metron. Un mito no lo inventa nadie, es transmitido de generación en generación y conserva una revelación originaria. Es fruto de lo que diría Mircea Eliade, es una hierofanía, la manifestación de lo sagrado en el mundo. Acontece tal vez en el decir mismo. Es conocida, ¿no es cierto?, que los poetas antiguos y también muchos otros siempre se descubren portadores de una palabra que les excede, que no les es propia. De ahí la invocación a las musas, la invocación a Apolo y al Apolo musageta, ¿no? al Apolo de las musas. Es decir, que de alguna manera la poesía siempre es un don, es algo recibido. Más que inventar en el sentido moderno, tenemos que buscar el inventar latino, ¿no es cierto?, como hallar, descubrir. Tolkien decía en una de sus cartas: los cuentos me surgían en la mente como dados, él mismo entre comillas. Tuve siempre la sensación de registrar lo que estuvo siempre allí, de nuevo entre comillas, en alguna parte, no de inventar. Contemplación, mito y palabra están íntimamente unidos, ¿no? El filósofo de las religiones Walter Otto afirmaba que mitos también puede traducirse como palabra. Cito a Walter Otto: no la palabra que habla de lo pensado, sino de lo real, de la versión clara del ojo espiritual abierto al ser de las cosas. Carlos Di Sandro, conocido también filósofo argentino, comentaba que mitos es palabra
en tanto que vínculo con un acto de contemplación, en un abrir y cerrar los ojos o la mente, lo que implica la experiencia de una realidad que se impone y estimula como la luz. Realidad que no se agota en el carácter estimulante y que no puede ser aprendida totalmente por ese acto de mirar, tal como ocurre con la pupila y el sol. Mitos, sigue diciendo de Sandro, significa palabra en tanto que profesión de la experiencia originaria, que implica en su traslado a la palabra humana concreta, relación entre audiente y profiriente, un acto de retorno o de reconstrucción de aquella instancia primerísima y frontal. Hasta ahí Sandro, en el tránsito del mito al luz. Entonces tenemos el término poesía, designa propiamente el arte de descubrir mitos, inventarlos en el sentido latino, al narrarlos. Todo lo cual se da conjuntamente en el mismo acto creativo de la mitopoiesis. Los mitos, como decía Aristóteles, versan de cosas maravillosas, thaumasino, la meraviglia latina. Es decir, despiertan en los oyentes la capacidad de asombro ante el misterio del mundo, asombro que vamos perdiendo. La pérdida del asombro está probablemente en directa proporción con nuestro alejamiento del paraíso, de la inocencia, del estado de gracia, por lo cual el arte poética nos devuelve fugazmente a nuestro propio origen, que vislumbramos mítico, maravilloso, misterioso. Tolkien vuelve una y otra vez en toda su vida académica y artística sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre lo que es la mitopoiesis. Y bueno, uno de los ejemplos más claros es la elaboración de este poema, que puede ser también entendido como casi una poética, puede ser también tenido en paralelo, probablemente haya quedado así, con el ensayo sobre los cuentos de hadas. Comienzo por comentar también la nota con que él introduce el poema, la dedicatoria, a aquel que dice que los mitos son mentiras y por lo tanto sin valor, aunque sean soplados en trompetas de plata, de Filómito a Misómito. Me detengo primero en estas palabras. Filómito es una palabra compuesta de los términos griegos filo, amante, amigo, y mito, a semejanza de filósofo. Los encontramos a los dos en la metafísica de Aristóteles, cuando Aristóteles dice que filómitos es a su modo filósofos, ya que el mito se compone de cosas maravillosas, que había citado recién. Y también vuelve a aparecer, ¿no?, cuando dice: cuanto más solitario y ensimismado ando, tanto más me vuelvo filómitos. Una palabra que aparece en el Tagita. Tolkien elabora, por contraste, misómito, es una palabra creada por Tolkien, de miso, que odia, que detesta, como misógino, misántropo, en fin. No podemos evitar pensar la asociación con el vocablo filólogo, que define a Tolkien, ¿no?, el amigo de la palabra, el amante de las palabras. En la concepción tolkiana, la primera creación poética es la del lenguaje mismo. Las palabras son la primera poesía, a la que por acostumbramiento nos hemos achatado y enmudecido. Pero el verdadero filólogo es el capaz de operar el ars magna, el arte poético. El filólogo es el mago, por decir así, que hace que una palabra que creíamos conocida y sin misterio dé a luz todo un mundo de significado y de sentido. Para los que hayan profundizado un poco la obra de Tolkien, reconocerán esto, ¿no?, que una buena parte de toda su creación justamente surge de la creación de palabras. En primer lugar, del inglés mismo, cuando él, basándose en la etimología de las palabras, genera historias, personajes. Y por otro lado, en los lenguajes inventados, es el vicio secreto que decía, que era su creación de lenguajes. Para sostener esos lenguajes, realmente él dice: tengo que estar obligado a crear un pueblo, una cultura que los hable, ese pueblo tiene que tener una historia. Bueno, esta es la historia que él cuenta, ¿no?, la historia de un pueblo que sostiene una cultura, que sostiene un lenguaje. Por eso él comienza creando los idiomas de los elfos, el
Hoenn, el Sindarin, y después a partir de ahí crea todo lo que conocemos, ¿no? El Silmarillion, el Señor de los Anillos. La dedicatoria, como sabía, a aquel que dice que los mitos son mentiras, se refiere a Lewis, que en su periodo ateo en búsqueda, ¿no? Christopher Tolkien consigna que en la quinta versión del poema, Tolkien anota costado JRRT para CSE, es decir, de Tolkien a Lewis. Y por supuesto, la escena mental de origen de este poema es esa conversación que hoy citábamos en los jardines de College del Magdalen, donde confrontan sobre la cuestión del mito verdadero, que sería otra cosa aparte, pero otra charla aparte, donde Tolkien sostiene que el Evangelio, porque de aquella época estaba de moda los estudios de Campbell, el libro de las mil caras, todas estas cosas que ya empezaban a surgir, ¿no? Decían, bueno, el Evangelio se parece a otros mitos, sí, pero esos mitos no existieron nunca. En cambio, el Evangelio sus Poncio Pilato, ¿no es cierto? Bajo Poncio Pilato, en un momento histórico concreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos mitos antiguos se parecen al Evangelio porque lo anunciaban, lo prefiguraban, eran el deseo puesto por Dios en el corazón humano que estaba ahí tendiendo hacia el Evangelio. Y esos mitos son simplemente humanos, ¿eh? En cambio, el mito verdadero es el Evangelio, es la narración que Dios cuenta. Cuando Dios cuenta algo, esas cosas ocurren en la realidad, son nuestra historia, somos nosotros, ¿no? Por eso el Evangelio, decía Tolkien, es el mito que Dios cuenta y que redime de alguna manera nuestros mitos, ¿no? Le da sentido. Bueno, todo lo cual llevó, ¿no sé?, a una profunda reflexión a Lewis, que lo termina acercando al cristianismo. Pero más allá de estos personajes, digamos, históricos, Tolkien y Lewis, en este camino de amistad espiritual, filómitos y misómitos son dos cosmovisiones totalmente distintas, ¿no es cierto? Podemos leer una universalización de estos nombres, ¿no?, que encarnan estas cosmovisiones. El filómito, como decís, es el alma antigua, ¿no?, para quien el mundo está hecho de maravillas, ¿no?, y sus mitos son revelaciones profundas de lo real. En cambio, misómito es el espíritu moderno, para quien el mundo se agota en la percepción, y los mitos no pueden ser sino una enfermedad del lenguaje. Polémicas parecidas las encontramos entre Shaw y Chesterton, ¿no?, en un tiempo anterior. Les recomiendo La ética en el país de las hadas, en el capítulo de ortodoxia de Chesterton, que también tiene mucho que ver con esta obra. Bueno, pasamos al texto en sí mismo. La estructura del poema es algo, como lo tienen ahí, claro, lo tenemos una traducción en castellano, pero bueno, pueden ver que son 2 estrofas, un número simbólico, pretendido por el texto de Efesios seguramente, un número de plenitud. Está compuesto en inglés por este pentámetro yámbico, que es un esquema de pies yámbicos, una sílaba no acentuada y una tónica, ¿no? Que es común en la literatura inglesa desde los orígenes, de Chaucer en adelante, ¿no? Me animo a hacer una agrupación de estas estrofas en un esquema en 6 partes. Las 2 primeras estrofas expondrían el punto de vista de Misómito, que describen el mundo antes del advenimiento del lenguaje. Las otras 2 estrofas, la tercera y la cuarta, es una respuesta a lo anterior. Empieza con un pero, un más, pero responde a lo anterior y habla del surgimiento del lenguaje, en concomitancia al surgimiento del mito. Otras 2 estrofas más sobre el lugar del hombre en el medio de la creación. Contra los argumentos de los adversarios, afirma el derecho del hombre a la poesía. Una cuarta parte, que serían 3 estrofas, donde aparecen distintas imágenes de la esperanza, el mito como portador de la esperanza y de la resistencia heroica. Una quinta parte, 2 estrofas más,
donde desarrolla 3 deseos positivos y 3 deseos negativos. Ya lo vamos a ver. De nuevo, aparece todo el rechazo definitivo al nihilismo. Y una sexta parte, que sería simplemente la última estrofa, que es más bien un epílogo. Ya deja la cuestión polémica, recapitula los elementos previos y los coloca en una perspectiva escatológica, en una perspectiva hacia la redención universal. Y bueno, y ahí aparecen insinuadas algunas de las esperanzas más atrevidas de Tolkien. Bueno, voy repasando con ustedes cada estrofa y algún pequeño comentario a cada una de ellas. Y así los denomina: los árboles son árboles y creciendo es crecer. Caminas por la tierra y oyas con paso solemne uno de los muchos orbes menores del espacio. Una estrella es una estrella, una esfera de materia, obligada a seguir matemáticas sendas, entre lo reglamentado, frío, vacío, donde a cada instante átomos predestinados declinan. Comienza, digamos, exponiendo el punto de vista de Misómito, la mirada racionalista y materialista sobre el mundo. Para Misómito, el lenguaje es mera nomenclatura. Los árboles son árboles, creciendo es crecer. Coincidiendo con los viejos empiristas ingleses. Las cosas, por lo demás, son seres carentes de toda significación. La Tierra es solo este pequeño planeta, perdido en el espacio. Las estrellas son esferas de materia siguiendo cursos matemáticos. La pregunta sobre la naturaleza última de las cosas solo recibe una respuesta, y es el atomismo. La vieja teoría de Demócrito y de los antiguos, Epicuro, Lucrecio, renovada, podemos decir, en el materialismo moderno. Solo hay átomos, solo hay átomos. Los átomos declinan, Slane pone ahí en inglés. La obra central de Lucrecio, de Rerum Natura, justamente usa este término, obviamente en latín, para referirse a que los átomos, las partículas, como él la llama, declinan, dice, están como una eterna caída, que define el caos, digamos, el devenir de las cosas. Y Tolkien retoma, ¿no es cierto?, esa expresión. Los átomos predestinados declinan. Aquellos antiguos pensadores comparten con el determinismo moderno justamente esto: el determinismo, la negación de Dios, la negación del alma, la trascendencia, el valor del mito y de los poetas. Si el universo no cuenta ninguna historia, la actividad de los poetas es un error, una enfermedad. Son ilusionistas peligrosos o, en el mejor de los casos, inútiles. La segunda estrofa. Por mandato de una voluntad que reverenciamos como debemos, pero que apenas comprendemos, grandes procesos ocurren. El tiempo se desenvuelve desde oscuros principios hasta metas inciertas, y como en un palimpsesto sin clave, con letras y pinturas de variados matices, innumerable multitud de formas aparece, ora torvas, ora delicadas, unas bellas, otras erradas, extrañas entre sí, pero descendientes de un remoto origo, mosquito, hombre, piedra y sol. Dios hizo las pétreas piedras, los arbóreos árboles, la telúrica tierra, las estelares estrellas y esos homúnculos hombres que caminan por el suelo con nervios que estremecen el contacto de la luz y el sonido. Los movimientos del mar, el viento en las ramas, la hierba verde, la lenta singularidad de las vacas, el trueno y el relámpago, pájaros que giran y gritan, el barro que sale del barro a vivir y a morir, cada cual se registra debidamente y se graba en los pliegues cerebrales con marcas distintas. Tolkien describe acá la creación del mundo antes del advenimiento del lenguaje. Podemos decir, el mundo, lo que él llamaba el mundo primario. El mundo secundario es el mundo creado por el poeta. El mundo primario es el creado por el poeta, con mayúsculas, el mundo creado por Dios.
esa voluntad que reverenciamos como debemos, pero que apenas comprendemos. Y todas las cosas están, las pétreas piedras, los homúnculos, los hombres, están como encerradas en su muda existencia. Aún no surge la mirada clara del espíritu sobre las cosas. No apareció. Dice, el mundo semeja a un palimpsesto sin clave. El palimpsesto, estos manuscritos antiguos, ¿cierto?, que se borraban, porque en la antigüedad había poco papel, así que había que borrar, volver a escribir, y a veces se superponían las letras viejas, las nuevas, y uno se pierde. Los palimpsestos, si uno no tiene la clave de lectura, se pierde. Pero si todo responde a una voluntad, aunque no la comprendamos, es porque hay un sentido, un propósito, un destino. Solo falta el lector y la clave. La estrofa concluye con una referencia especial a la capacidad perceptiva del ser humano, con nervios que estremecen el sonido y la luz. El ser humano capta el mundo que lo rodea y lo guarda en la memoria, marcas distintas en los pliegues cerebrales. Primero el hombre receptivo, ¿no es cierto? De esta manera prepara el tema de la siguiente estrofa, que es el advenimiento del menor. Dos extrañezas lingüísticas del pasaje. Primero la palabra origo, que está en latín con mayúsculas. Hay varias mayúsculas significativas en el poema. Mantenida así en latín, origen, ¿no es cierto? Parece quedar suspendida como en cierto espacio sagrado, misterioso, desde que todo lo demás fluye. Tolkien, que desde su infancia vivió y mamó la cultura católica, no desconocía el himno Lux et Origo, por ejemplo, ¿no?, de uno de los esquemas gregorianos de la misa. Luz y origen de la luz. Lux et Origo Lucis. Es un nombre de Dios, por supuesto. Dios, que en el antiguo himno anglosajón llamaba Weok Guldur Fader Suagerundra Yewas, Padre maravilloso, autor de maravillas. Dios es el alfa y el omega de este mundo asombroso en el que se gesta la palabra mítica llena de cosas asombrosas. El otro elemento especial de esta estrofa es esas parejas de sustantivos y adjetivos que parecen como obvios, digamos, o repetitivos, pétreas piedras. Tolkien menciona varias veces en sus ensayos que la magia del arte subcreador, del poeta, del mito poeta, consiste en la liberación del adjetivo. Le cito el ensayo sobre los cuentos de hadas. Dice, qué poderosa, qué estimulante para la facultad, qué estimulante para la misma facultad que lo produjo fue la invención del adjetivo. No hay en fantasía, hechizo ni encantamiento más poderoso. Y no ha de sorprendernos, podría ciertamente decirse que tales hechizos solo son una perspectiva diferente del adjetivo, una parte de la oración, una gramática mítica. La mente que pensó en ligero, pesado, gris, amarillo, inmóvil y veloz, también concibió la noción de la magia que haría ligeras y aptas para el vuelo las cosas pesadas, que convertiría el plomo gris en oro amarillo y la roca inmóvil en veloz arroyo. Y si pudo hacer una cosa, también la otra, e hizo las dos, inevitablemente. Si de la hierba podemos abstraer lo verde, del cielo lo azul y de la sangre lo rojo, es que disponemos ya del poder del encantador. La idea se emparenta con la ética en el país de las hadas que se citaba hoy de Chesterton, ¿no?, donde se afirma la completa gratuidad de lo que nosotros llamamos natural. Lo que vemos todos los días es en realidad algo maravilloso, ¿no?, y la poesía nos despierta de nuevo esa maravilla. Es la función renovadora del mito. Tolkien decía que una de las funciones del mito es la renovación de la mirada. Permite volver a ver lo que tenemos delante. En todo caso, el emparejamiento de sustantivos y adjetivos aparentemente tautológicos que se repiten mutuamente es una referencia a este mundo antes del surgimiento de la magia del lenguaje, antes de la liberación del adjetivo. O incluso un mundo donde ocurre la magia original del Dios poeta, que a cada cosa otorga un adjetivo gratuito e inesperado al que la mirada desencantada de un insómito ha vuelto una obviedad. De nuevo, Tolkien en el ensayo sobre los cuentos de hadas.
Dice, deberíamos volver nuestra mirada al verde y ser capaces de quedarnos de nuevo extasiados, pero no ciegos, ante el azul, el rojo y el amarillo. Deberíamos salir al encuentro de centauros y dragones y quizás si de pronto fijaríamos nuestra atención, como los pastores de antaño, en las ovejas, los perros, los caballos y los lobos. Los cuentos de hadas nos ayudan a completar esta renovación. Como dice un personaje, si no recuerdo mal, es Aragorn en El Señor de los Anillos, dice, la tierra verde, dices, buen asunto para una leyenda, aunque te pasees por ella a la luz del día. Tercera estrofa. Mas los árboles no son árboles hasta que se los nombra y contempla. Y nunca se los llamó así hasta que hubo aquellos que desplegaron el intrincado aliento del lenguaje, débil eco y borrosa imagen del mundo. Pero ningún registro ni fotografía, siendo adivinación, juicio y risa, responde a aquellos cuyo interior agitan hondos movimientos admonitorios, emparentados con la vida y la muerte de árboles, bestias, estrellas, cautivos libres que socavan barrotes sombríos, excavando lo conocido por experiencia y extrayendo la vena del espíritu a partir del sentido. Grandes poderes sacan lentamente de sí mismos y mirando hacia atrás contemplan a los elfos que trabajan en las sutiles forjas de la mente y luz y oscuridad entretejidas en telares secretos. A la mirada desencantada de mi sómito aparece un Filómeto contrapone la renovación de la mirada que suscita el mito. Nombrar y contemplar, hasta que los árboles no son árboles hasta que se los nombre y contemple. Van juntos. La palabra es fruto de la contemplación y la contemplación a su vez profundiza, se renuevan las palabras. Se recuerdan en el Hobbit cuando dice, decir que Bilbo se quedó sin aliento no es suficiente. No hay palabras que alcancen a expresar ese asombro abrumador desde que los hombres cambiaron el lenguaje que aprendieron de los elfos en los días en que el mundo entero era maravilloso. Acá aparece la singularidad del ser humano, que somos los que desplegamos el intrincado aliento del lenguaje. Pero los nombres no son azarosos flatus voce, digamos, palabras que se nos ocurren. Son respuesta a estos hondos movimientos admonitorios que nos agitan interiormente, las voces secretas del mundo que hallan articulación del lenguaje en el hombre. Como dice una de los prefacios, ¿no? Con los ángeles y los santos te cantamos, y por nuestra voz las demás criaturas. En nuestra voz las demás criaturas encuentran voz. Nombrar y contemplar completan la creación. Las cosas no están acabadas hasta que Adán no las nombra. Y de alguna manera devela su naturaleza mediante la palabra poética. Tolkien contrapone ahí la palabra a la grabación y la fotografía. Dos medios objetivizadores, podríamos decir, inventando una palabra, con que Misómito prefiere hablar del mundo. Hablamos mejor del mundo, pero Misómito con fotografiando, grabando. Cosas que dice el poema son solo adivinación, juicio y risa, es decir, actividades más bien críticas que creativas. Son los medios del más eficiente y moderno y científico Misómito. Medios que en realidad no nos pueden ofrecer lo que nos ofrece el lenguaje. Si tuviésemos una grabación, una filmación de video de la batalla de Fandom, no tendremos nunca la balada del caballo blanco de Chesterton. No nos va a decir lo mismo, no va a tener el mismo sentido heroico, vital, ¿no es cierto?, de la providencia de Dios en medio de la historia inglesa, por ejemplo. Utiliza dos metáforas, la de los mineros y la de los elfos. Los mineros que excavan. El surgimiento del lenguaje es metaforizado en estos mineros que excavan el conocimiento sensible, el conocimiento experiencial y extraen la vena, el filón del metal precioso, ¿no?, del espíritu. Bueno, acá los comentaristas del poema debaten si acá se nos fuimos al platonismo, no nos fuimos al platonismo, en cuestiones más filosóficas sobre la percepción.
Yo creo que no. No es tanto el mito de la caverna lo que está planteando acá, sino esta imagen de el que con esfuerzo de la percepción va logrando la abstracción de las esencias, extrayendo la vena del espíritu a partir del sentido. Otro de los Inklings, uno de los Inklings lo conocen, ¿no es cierto? El club, digamos, que formaba Tolkien, Lewis y los demás que se juntaban a compartir su literatura en El Águila y el Niño, en aquel pub, todos los jueves. Owen Barfield tiene un pequeño ensayo que se llama Dicción Poética, escrito en 1928, que influyó mucho en todos ellos, donde él argumenta que la histórica separación entre sentido metafórico y literal de las palabras divide lo que debió ser una unidad semántica original. Las palabras fueron originalmente ellas mismas pequeños mitos, encarnando una misma realidad en la que el término expresado era uno y al mismo tiempo físico y espiritual. Mirando hacia atrás, me animaría a decir, reflexionando sobre su actividad creativa, no es una remembranza platónica de otras cosas, ¿no? Sino mirando la propia actividad creativa, el hombre que ve, a los elfos que trabajan en las sutiles forjas de la mente. Para Tolkien, los elfos encarnan la dimensión creativa del ser humano. Él así lo dice en una de sus cartas, dice: si me apremian a racionalizar algo que él no quiere hacer, dice, diría que los elfos representan en realidad a los hombres con facultades estéticas y creativas más realzadas, mayor belleza y nobleza y vida más larga. En los primeros y los segundos nacidos, en los elfos y los hombres, en realidad son los dos aspectos misteriosos del ser humano. La capacidad creativa que parece que tiende hacia cierta eternidad y la mortalidad, el misterioso don de la mortalidad. Dice, descubrí a los elfos trabajando en las sutiles forjas de la mente. La magia de los elfos, dice Tolkien también en una de sus cartas, es el arte, despojado de las limitaciones humanas. Y su objetivo es el arte, no el poder. Su objetivo es la subcreación, no el dominio y la reforma tiránica de la creación. En resumen, podemos decir, el nombre árbol, con que empieza la estrofa mal, los árboles no son árboles hasta que se los nombres contemporáneos. El nombre árbol, o cualquier otra palabra, no es un grupo de fonemas fortuitos, es fruto de una actividad contemplativa. La palabra quiere expresar esos movimientos admonitorios que un árbol despierta en el corazón del hombre. Árbol es la palabra que los elfos han forjado en nuestra mente. Una palabra que quiere evocar, aunque más no sea, una faceta de la verdad del árbol y de la verdad que en el árbol se manifiesta. Cuarta estrofa. No ve las estrellas, quien no las ve ante todo, hechas de plata viva que estalla de pronto en llamas como flores, en una antigua canción cuyo eco, tras la música, hace mucho tiempo persigue. No hay firmamento, un mero vacío, si no es una tienda enjollada, tejida de mitos y adornada por elfos, y ninguna tierra, si no es el vientre materno donde todo tiene nacimiento. No ve las estrellas, no se conoce realmente, humanamente, hasta que no se nombra. Por eso las estrellas no son esferas de materia que siguen matemáticas sendas, son flores que arden de pronto, hechas de plata viva. El cielo no es un gran vacío, es una tienda enjollada adornada por elfos. La tierra no es uno de los globos menores del espacio, es el vientre materno donde todo nace. No conocemos realmente algo sin conocerlo con la imaginación mítica. El mito nos revela un conocimiento más profundo de las cosas, una verdad más auténtica que la meramente científica o empírica, una verdad que nos interpela.
a lo largo del poema vamos encontrando distintas comparaciones y elementos muy propios de Tolkien. Acá, por ejemplo, la imagen de la canción, la canción antigua, que se ha escuchado, que solo queda el eco. De alguna manera él siempre quiso evocar esa canción antigua en toda su obra, ¿no? Ese sentimiento del paraíso perdido, como dice Tolkien. Que también, y muy concretamente, es de la pérdida de la mitología inglesa antes de las invasiones normandas, ¿no? Entonces, es una mitología que ellos perdieron y que Tolkien decía que hubiese deseado reconstruir. Pero el eco de las antiguas canciones es finalmente también el recurso literario en tantas obras como El Señor de los Anillos, que la dotan de profundidad de campo, ¿no? Los personajes recuerdan historias de las que uno desconoce, ¿no? Entonces ese mundo se amplifica, es un mundo que tiene como esa lejanía. La balada de Leithian, la balada de la liberación, también una de las obras inconclusas de Tolkien, es probablemente también una gran evocación de esta nostalgia. En ella precisamente dice: las estrellas ardían con fuego plateado. No quiero extenderme en esto, pero la imagen de las estrellas es tan recurrente en la obra de Tolkien. Es un tópico que realmente sería interesante poder abordar alguna vez en un estudio más detallado, ¿no? Que tiene como personaje culminante Earendil, ¿no? El marinero que va por los cielos portando el último Silmaril, ¿no? Esa luz primigenia del mundo antes de la caída, ¿no? Earendil, por supuesto, es el lucero del alba, Bene, pero lo llama Ygil-Estel, la estrella de la esperanza en Cuenca. La imagen está tomada de un antiguo poema anglosajón, uno de pocos poemas anglosajones que quedan, y que del cual Tolkien es estudioso, que se llama llamado normalmente Cristo, el Uno, donde menciona con esos títulos a San Juan Bautista, donde dice: Eara Earender, Engla Beortast, Offer Midan Gear, Monum Sendet, Salve Earendel, el más brillante de los ángeles, de los mensajeros, enviado a los hombres sobre la Tierra Media. Versos que Tolkien va a retomar, y por supuesto va a inspirar aquella invocación que hace Frodo en medio de la oscuridad. Aya, Earendil, Elenio, Nancalima, exclamó sin saber lo que decía, porque fue como si otra voz hablase a través de la suya. Está siempre este eco de canciones antiguas, llenando los corazones de los personajes. La quinta estrofa. El lugar del hombre, como decir, en medio de la creación. El corazón del hombre no está hecho de engaños, y obtiene sabiduría del único que es sabio, y todavía lo invoca. Aunque ahora exiliado, el hombre no se ha perdido ni del todo ha cambiado. Quizá ha perdido la gracia, pero no ha sido destronado, y aún conserva los harapos de su señorío, su dominio del mundo sobre el acto creativo. No es suyo adorar al gran artefacto, hombre, su creador, la luz refractada a través de quien se fragmenta un único blanco, en numerosos matices que se combinan sin fin en formas vivas que van de mente en mente. Aunque hayamos llenado todas las grietas del mundo con elfos y duendes, aunque nos atrevimos a fabricar dioses y sus casas de oscuridad y de luz, y hayamos sembrado semillas de dragones, era nuestro derecho, usado bien o mal. El derecho no ha decaído, creamos todavía por la ley en la que fuimos creados. Bueno, coherente con su fe católica, Tolkien sostiene, ¿no es cierto?, que la naturaleza humana es terida, pero esta no es una corrupción total, ¿no es cierto?, radical de la naturaleza.
Por eso dice que todavía conserva los harapos de su antiguo señoría, todavía tiene este privilegio. El corazón del hombre no está hecho de engaños, no se ha perdido del todo, ni del todo ha cambiado, no ha sido destronado y aún conserva los harapos de su señoría. Por lo que obtiene sabiduría de Dios, ¿no? Del único sabio, y todavía lo invoca. Uno de estos privilegios prelapsarios, diríamos, uno de los privilegios anteriores a la caída, consiste justamente en su dominio sobre el mundo por el acto creativo, poner los nombres a las cosas, el logos. El hombre es su creador. El hombre es su creador, crea mundos secundarios. Este es un término del propio Tolkien, ¿no? El hombre es su creador. Subsidiario del mundo primario, del mundo creado por Dios. Por ello, no le es propio adorar al gran artefacto. Bueno, hay discusiones sobre qué es el gran artefacto. Simplificando, podríamos decir, es el mundo mismo, podríamos decir, el gran artefacto es el mundo, las criaturas, como también objeto de la creación. El hombre comparte con Dios, como decía así, la divinidad de co-creador, es su creador, por lo tanto, no adora el lado del pecado, una conversión criatura, decía San Agustín, ¿cierto? Volvernos hacia las criaturas y adorarlas. No es propio del hombre adorar al gran artefacto. Hay otras posibilidades de interpretación. Tolkien afirmó alguna vez que el principal conflicto que albergaba el Señor de los Anillos era el de la correcta adoración. Cito en una de sus cartas. En el Señor de los Anillos, el conflicto no se centra básicamente en la libertad, aunque por supuesto está comprendida. Se centra en Dios y su derecho exclusivo a la adoración. Los Eldar y los Númenóreanos, es decir, los antiguos elfos, los antiguos hombres, se creían en el único y verdadero Dios y consideraban una abominación la veneración de cualquier otra persona. Sauron deseaba ser rey Dios y sus servidores lo tenían por tal. Si hubiera resultado victorioso, habría exigido honores divinos a todas las criaturas racionales y poder temporal absoluto por sobre el mundo entero. El mío no es un mundo imaginario, sino un momento histórico imaginario de la Tierra Media, que es el lugar en que vivimos. La Midgard, que es esta tierra, la Tierra Media es esta tierra. La subcreación es un elemento permanente de reflexión en Tolkien. Siempre está esto, ¿no? Las criaturas racionales, las criaturas espirituales, diríamos mejor, son seres creadores. Si leyeron la Inulindale, que es del Silmarillion, estos ángeles, los Valar, los grandes poderes, son también sus creadores, crean, cantan y crean. Por supuesto, crean, podemos decir así, entidades mentales, ¿no es cierto? Es solo Dios el que da el ser, solo Dios da el acto de existencia. Por supuesto, bien, Santo Tomás, bien con Tolkien. Cuando Dios dice, ea, que sean estas cosas. Dios le da el ser a las cosas que han pensado los ángeles, y es las criaturas del mundo. Pero, por supuesto, el Ilúvatar, Dios, se reserva el poder de la creación exclusiva de los primeros y los segundos nacidos, de los ángeles, de los elfos y de los hombres. El uso de uno de ellos cuando crea los enanos, no sé si también recuerdan aquel pasaje donde se disculpa, ¿no? El creador de los enanos quiso adelantarse a la obra de Dios, quiso crear algo parecido y creó unos golem, diríamos, ¿cierto? Unos seres hechos de piedra y tierra, ¿no es cierto? Pero que no tenían vida por sí mismos, ¿no? Y él les dice, cuando Dios lo descubre, le dice, ¿qué has hecho? Le responde, llevo en el corazón la hechura de cosas nuevas, a causa de la hechura que tú mismo me diste. Y el niño de escaso entendimiento que convierte en juego los trabajos del Padre puede no hacerlo por burla, sino porque es hijo del Padre. Como un niño a su Padre, te ofrezco yo estas criaturas, obra de las manos que tú mismo has hecho. Dispón de ellas como te plazca.
¿no? Y cuando va a destruirlos, con el mazazo les va a pegar, los enanos gritan, ¿no? Todos de miedo. Entonces Dios les dice, mira, ya les tienen vida, te regalo eso, ¿no? Y vuelve una y otra vez, se enoja a Nigel, la cuestión de la subcreación. Les recuerdo una expresión de Juan Pablo II en la Carta de los Artistas. Dice, en la creación artística el hombre se revela más que nunca imagen de Dios. En esta estrofa aparece también una imagen muy interesante, que es la del único blanco, luz refractada de un único blanco. Aparece acá justamente esta participación en el bien, la verdad, la belleza, en las criaturas, que a su vez se vuelve a reflejar en nuestras creaciones y en las infinitas combinaciones. Los mitos están preñados de aplicatividad, decía Tolkien. Están llenos de posibilidades de interpretación, de recepción. De este modo, dice Eduardo Segura, de este modo la luz se refracta al pasar a través de los prismas adecuados, los relatos, los mensajes artísticos que van de mente en mente, hablando de modo diverso a la diversidad de los receptores. Elfos, dragones y dioses, menciona también, que son como los tres nombres que remiten al reino peligroso, como llamaba Tolkien la fantasía, ¿no? Al mundo secundario, que están presentes desde siempre, ¿no? La balada de los hijos de Húrin, y aquí el dragón dorado del dios del infierno, es la introducción, donde dice, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el poema? Y aquí el dragón dorado del dios del infierno, la lobreguez de los bosques del mundo extinguido, la aflicción de los hombres y el llanto de los elfos, desapareciendo lentamente sendero abajo en la espesura. La nostalgia, por supuesto. Bueno, los elfos, en los que se anudan, como ya dijimos, arte y nostalgia, y cuya magia es el arte humana despojada de las limitaciones. Los dragones, que son el sello de la fantasía, que ya en Tolkien desde niño provocaban esa nostalgia, esa saudade, ¿no? Del inefable. Yo penaba por los dragones con un profundo deseo, en el ensayo sobre el cuento de Ada. Claro que no nos quería tener cerca. Dice, el dragón llevaba patente sobre su lomo la impronta de fantasía. Cualquiera que fuese el mundo en el que él viviese, se trataba de otro mundo. La fantasía, la creación o el vislumbre de otros mundos, ese era el núcleo mismo de esta acucia por el país de las hadas. Cita de Tolkien. Y los dioses y sus casas de luz y de oscuridad. Porque Tolkien tiene muy presente también que la fantasía, por supuesto, es querida, como nuestra naturaleza, puede generar cualquier cosa, y los mitos, no por ser mitos, siempre van a ser buenos, ¿no? Aunque era nuestro derecho, ¿no? Dice Tolkien en el ensayo, se pueden, claro, cometer excesos con la fantasía, se la puede utilizar mal, se puede aplicar a fines perversos, puede incluso confundir las mentes de las que procede. Pero ¿de qué empresa humana en este mundo caído no se dialoga? Los hombres no solo han concebido los elfos, sino que se han inventado dioses y los han adorado. Han adorado incluso a los que la maldad de sus autores creó más deformes. Pero esos falsos dioses los han fabricado con otros materiales. Sus conocimientos, sus banderas, sus dineros, hasta sus ciencias y las teorías sociales y económicas han exigido sacrificios humanos. Abusus non tolitus sum, el abuso no quita el uso. La fantasía sigue siendo un derecho humano. Creamos a nuestra medida y en forma delegada, porque hemos sido creados, pero no solo creamos, sino que lo hacemos a imagen y semejanza de un creador. Hasta acá, una extensa cita de Tolkien sobre los cuentos de hadas. Sexta estrofa. Ahora vamos un poquito más rápido. Sí, hilamos sueños de deseos cumplidos, para engañar nuestros tímidos corazones y derrotar al feo hecho,
¿De dónde proviene el deseo y de dónde el poder de soñar y el de juzgar que unas cosas son hermosas y otras feas? No todos los deseos son ociosos, ni en vano soñamos su cumplimiento, pues el dolor es dolor, no se desea por sí mismo, es una enfermedad que fortalece, subyuga la voluntad en igual desgracia. Y solo esto del mal es terriblemente cierto, que es mal. El mito tiene esta tensión entre el mal y el deseo, un poco introducido en nuestra fábrica. Hay una acusación, digamos, clásica de los misómitos, alfilómitos, de que el mito es escapista, ¿no es cierto? De que hila y borda, digamos, sueños de deseos cumplidos. Sueña cosas, es una cosa. Y Tolkien dice, sí, hilamos sueños de deseos cumplidos. Dice, sí, eso es lo que hacemos. Los mitos tratan básicamente sobre los deseos del corazón humano. Y si el hombre no es un deseo inútil, como predicaban los existencialistas ateos, a lo que Tolkien contesta por adelantado, soñar cumplimientos de estos deseos, cantar esperanzas, será una de las más nobles actividades humanas. En su ensayo sobre los cuentos de hadas, Tolkien enumera muchos de estos deseos que la poesía mítica promete cumplimiento. Pero el fundamental de estos es el que dice, es el consuelo del final feliz. La eucatástrofe, en palabras acuñadas por Tolkien, la eucatástrofe, el buen final, pero no el buen final que acontece de cualquier modo, es el buen final que acontece después de una dura lucha, digamos, de pasar por la cruz. Dice, la eucatástrofe es la verdadera manifestación del cuento de hadas y su más elevada misión. Y lo hacemos para derrotar el feo hecho, es decir, la muerte omnipresente, el mal que reina en todos los niveles de existencia. Y a continuación introduce la pregunta filosófica que mina todo el edificio teórico del nihilismo y del existencialismo ateo. Pregunta, ¿de dónde viene el deseo? ¿De dónde el poder de soñar y el de juzgar que unas cosas son hermosas y otras feas? Es decir, si el mal es la realidad última que nos explica, si la nada es nuestra nodriza, si somos frutos de un mero azar, si no hay finalidad inscrita en nuestro ser, si no hay sentido en nuestras vidas, ¿por qué está enraizado en nosotros el deseo inconmensurable de vida eterna, de felicidad ilimitada? ¿Por qué surgirían en nuestro espíritu conceptos como el de hermosura, bondad, verdad, o cómo lo distinguiríamos en sus contrarios? ¿Por qué no somos como los animales, totalmente ajenos a realidades que no tienen sentido para ellos, como justicia, verdad o belleza? Como decía Pascal, ¿quién se siente desgraciado de no ser rey, sino un rey destronado? No todos los deseos, dice por eso, son ociosos, ni en vano soñamos su cumplimiento. Pero esto no significa negar la presencia del mal. El mito y el cuento de hadas no esconden el dolor y la muerte. De hecho, los exponen de una manera a veces espantosa y a veces nuestros cuentos modernos para niños los disimulan, ¿no es cierto? Eran todos buenos, hasta el ogro que se comía a sus hijos, nuestros cuentos son todos buenos, ¿no? Porque ahora están pasteurizados los cuentos. Los poetas no son desertores del mundo, simplemente se niegan a aceptar que la condición actual del mundo sea su verdadera naturaleza y destino. La reacción natural de nuestra mente y nuestro cuerpo a la exposición al mal, ¿qué es? El dolor. Él dice, el dolor no es deseado en sí mismo, no se desea. Y al mismo tiempo es el reflejo de los deseos que no se cumplen. Experimentamos el dolor moral, es decir, el sufrimiento, que implica la tensión entre lo que no es y lo que debería ser, entre la penuria actual y el deseo de felicidad. Ante el mismo dolor, es decir, en igual desgracia, como dice el poema, la voluntad puede fortalecerse o quedar aplastada. Ciertamente surge de la desgracia original, surge del mundo caído. Es una debilidad, no un algo más añadido al mundo. Es un retorcimiento de las realidades buenas. Del mal solo esto es terriblemente cierto, que es mal. El mal escapa a toda lógica, a todos los... Y es aquel sobre lo que no se puede pensar. Podemos hablar sobre los seres que el mal deforma o cercena, pero no podemos señalar la falta, la ausencia, ¿no? Pero no podemos decir otra cosa. La séptima estrofa.
esta parte es donde comienzan las tres bienaventuranzas. Son tres estrofas que empiezan con el Blessed are, benditos son, que en la versión inglesa de la Biblia es el inicio de las bienaventuranzas. Por eso, más que otras traducciones que se dicen otra cosa, habría que traducir benditos o bienaventurados. Son las bienaventuranzas de los poetas. El mal odia estos corazones porque escapan a él por el deseo. Ellos no son grandes ni poderosos. Aparecen en estas tres estrofas aparece la clásica oposición netamente cristiana católica, ¿no es cierto?, entre el pequeño y el poderoso, ¿no?, del Magnificat, ¿no? Que está en toda la obra de Tolkien también, si lo vemos, ¿no es cierto? Frodo, el pequeño. Dice, ellos no son grandes ni poderosos, porque dice, tiemblan ante la sombra, pero tienen el valor de cerrarle la puerta sin buscar negociar con él. En sus habitaciones pequeñas y despojadas tejen en rústicos telares esas leyendas que anticipan la victoria sobre el mal. La imagen, bueno, aparece amplificada en el Balacuenta. Baile, la tejedora, que teje todas las cosas que han sido alguna vez en el tiempo, en tramas de historias y las estancias de mandos más amplias a medida que transcurren las edades, se adornan con ellas. Estos mitos son como estos tejidos. Bien, hay una clara referencia a las virtudes cristianas de la fe y de la esperanza. Dice, creen y esperan, orientados hacia un cumplimiento en el lejano día de la victoria. La expresión está enraizada, por supuesto, en la expresión bíblica, aquel día, en el tiempo final, donde el mal va a ser destruido y Cristo volverá para instaurar paz siempre su reino. Mientras tanto, creen y esperan bajo el imperio de la sombra. Octava estrofa. Benditos los hombres de la raza de Noé, que construyeron sus pequeñas arcas, aunque frágiles y pobremente provistas, y con vientos contrarios avanzan hacia un fantasma, hacia el rumor de un puerto que prevé la fe. El mito no solamente parece mirar al pasado con una especie de nostalgia, sino que, y sobre todo, el mito cristiano, el mito que Tolkien nos está diciendo, avanza hacia un futuro, preanuncia algo, un puerto que prevé la fe. Cuando nos ponen también, ¿no es cierto?, en el camino de la resistencia al mundo tal como se nos aparece. Podemos decir que el símil de los hombres de la raza de Noé es genial, ¿no es cierto?, porque justamente no son gente que escapa del mundo, sino que es gente que trata de salvar el mundo, ¿no? El símil es justamente este, ¿no es cierto? Se rescata una semilla, una pequeña una semilla del mundo antiguo para pasar por el gran cataclismo, para sobrevivir, ¿no? Esta imagen que espiritualmente acompañó a Israel también en el Antiguo Testamento y que nos acompaña a nosotros, ¿no es cierto? No tenemos pequeños rebaños, dice Jesús. Este pequeño grupo, gente humilde, digamos, conservando, también fue la experiencia de los monasterios en sus orígenes, digamos, que de alguna manera en tiempos de guerras, de conflictos, de la destrucción del Imperio Romano, se conservan como esta semilla de vida para después abrirse y, bueno, desparramar, como así, hacer crecer el reino, ¿no? Los hombres de la raza de Noé. La mitopoeia no es un escape del mundo, es un intento de salvar el mundo. Los poetas mitológicos de nuestro mundo moderno son los que mantienen la esperanza en medio de la oscuridad, que navegan contra vientos contrarios hacia un puerto que no ven, pero del que la fe les permite escuchar el rumor. Porque la fe, como sabemos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Novena estrofa. Benditos los creadores de leyendas con sus rimas sobre cosas que no se encuentran en el registro del tiempo. No son ellos quienes olvidaron la noche o nos invitan a huir hacia los deleites organizados en islas lotos de bendición económica, almas perjuras por ganar un beso de Circe, y como imitación, producido a máquina, la falsa seducción del 2 veces seducido. Aquellas islas divisaron a lo lejos y aún otras más preciosas,
y aquellos que oyen de ellas deben aún tener cuidado. Ellos han visto la muerte y la última derrota, y no obstante no retroceden desesperados, pues a menudo a la victoria han vuelto la ira y a amables corazones de fuego legendario, iluminando el ahora y oscuros días que han sido con luz de soles como aún ningún hombre ha visto. Los poetas, los creadores de leyendas, sí, hablan de cosas que tal vez no estén en el registro del tiempo. Pero justamente pues nos hablan de este deseo que inflama el corazón del hombre, del que no tenemos experiencia en el mundo. Es más bien una promesa del futuro. No es una literatura escapista, como se dice a veces. Son al contrario, sus acusadores los que pretenden tentarnos con salidas fáciles, escapando de la angustia de la conciencia mediante la droga de la bendición económica, como dice el poema. La imagen literaria es la de Odiseo, ¿no? En su viaje, entreteniéndose en la isla de los glotófagos, las islas Loto, la isla de los glotófagos. ¿Se recuerdan? Odiseo pierde, es terrible porque pierde la memoria, pero peor, pierde el deseo de volver a su casa. Esa isla donde uno pierde hasta el deseo, que en realidad es lo que nos mueve hacia en ese viaje, ¿no? Y por supuesto el Circe, la isla de Circe, la hechicera que nos convierte en animales, ¿no? Toda una imagen del materialismo. También aparece toda la imagen de las cosas hechas a máquina, ¿no? Los deleites organizados, hechos a máquina, que no son el deleite natural, es toda una cosa ficticia, no es alegría, es entretenimiento. La expresión dos veces seducido tiene Tolkien hizo una notica ahí, gracias a Dios, algo para entender algo, porque si no es una imagen muy pura, donde él dice que justamente bueno, es el hombre que retorna al bienestar terrestre como único fin. Pero este fin es mal habido y depravado. Dos veces seducido, ¿sí? Probablemente, podemos decir, es el hombre que conoce, que sabe hacia dónde va, pero vuelve, digamos, ¿no? Es la perdición del mundo cristiano, ¿no? Ese es nuestro mundo, ¿no? No es simplemente como el mundo antiguo, un mundo que todavía no era cristiano. En nuestro mundo fue cristiano, ¿no? Y se ha descristianizado, ¿no? Se ha apostatado de alguna manera. El dos veces seducido, ¿no? Bien, los poetas en cambio han visto la muerte y la última derrota, ¿no? No retroceden desesperados. Las tres estrofas de las bienaventuranzas señalan justamente esta esperanza contra toda esperanza, esta esperanza que derrota la muerte, ¿no? Esperanza contra toda esperanza, no sé si le suena, es la frase de la carta a los Romanos, 4:18. Spes contra esperanza contra toda esperanza. Esperamos los cristianos incluso cuando no hay más esperanza, o sea, la muerte parecía el final de toda la esperanza, ¿no? Tolkien era especialmente sensible a esta desesperada resistencia de los héroes, esta desesperada resistencia que vieron en las antiguas sagas, quienes luchaban a pesar de haber perdido toda posibilidad de victoria, como el Beowulf ante el dragón. Trasladó este estado de ánimo a muchos de sus personajes. La madre de Aragorn dice en un momento: Onen y esteleran, ugein estelanim. Di esperanza a los Dunedain, no guardé ninguna esperanza para mí. Por supuesto, entre los mártires cristianos y el cristianismo en general, este principio se vuelve a transfigurar, ¿no? En una auténtica esperanza contra toda esperanza. Esperamos ahí donde se apaga la última luz. Esperamos, como dice la balada de Leithian, la balada de la liberación, esperamos más allá de toda esperanza, son liberados a la luz. Por eso dice también, caminando en la oscuridad con el corazón perdón, esto es una cita de Chesterton, caminando en la oscuridad con el corazón contento, ¿no? En la balada del caballo blanco. Dice, los poetas vuelven la lira hacia la victoria, esa victoria que esperan. Y cantan sobre estos corazones de fuego que iluminan el ahora y el pasado con la luz de la esperanza. Soles, luz de soles como ningún hombre aún ha visto. Esperamos esa luz de soles que todavía no hemos visto. Yo
pienso que en este punto está el carácter auténticamente cristiano de la obra, toda la obra de Tolkien, en este espejo entre géneros, que anida siempre el núcleo del argumento. Así iba a decir también en los apéndices del Señor de los Anillos, ¿no? Dice, de cómo se cumplió una esperanza más allá de toda esperanza. Hay una providencia que gobierna todas las cosas y aún del mal puede sacar un bien, entretejiendo el triunfo con la larga derrota. Cito de una carta de Tolkien: soy de hecho cristiano, católico, apostólico, romano por lo demás, de modo que no espero que la historia sea otra cosa que una larga derrota, aunque contenga, y en una leyenda puede contener más clara y conmovedoramente, algunas muestras o atisbos de la victoria final. Long defeat, ¿no? La larga derrota, que es la expresión que usa Galadriel, a través de las edades del mundo hemos combatido la larga derrota. En fin, lo que Tolkien llamaba la catástrofe, el buen final, es justamente para él la manifestación más plena y la misión más pura de la literatura, que podemos llamar mítica. Cito a Tolkien de nuevo: la eucatástrofe no niega la existencia de la discatástrofe, de la tristeza y el fracaso. Rechaza la completa discatástrofe y es por tanto evangelium, ya que proporciona una fugaz visión del gozo, un súbito destello de la verdad o realidad subyacente, un lejano destello, un eco del evangelium en el mundo real. 10ª estrofa. Fíjense, son 3 deseos. Dice: quisiera, quisiera, quisiera. Quisiera poder cantar con los trovadores y evocar lo no visto con un tañido de cuerda. Quisiera estar con los marineros del mar profundo que sus esbeltas tablas cortan en escarpadas montañas y viajan en una misión vaga y errante, pues algunos han pasado más allá del legendario occidente. Quisiera ser contado entre los locos bajo asedio que guardan la fortaleza interior, donde su oro, sucio y escaso, aún conservan lealmente para acuñar la vaga imagen de un rey lejano o en banderas fantásticas tejer los brillantes emblemas heráldicos de un señor aún no visto. En definitiva, estos 3 deseos son el mismo deseo, ¿no? Pertenecer a ese grupo de forjadores del mito, eso es lo que quieren. Y son tres imágenes preciosas, ¿no? Primero la de los trovadores, que evocan lo no visto con un tañido de cuerda. Bueno, todos podemos pensar toda la imagen de la música evocadora de esta realidad, ¿no? De la que habla el mito. Los marineros, también un tópico clásico de Tolkien, ¿no? Aventurados hacia el lejano occidente. La referencia más inmediata es al poema Ulises de Lord Tennyson, que a su vez tiene una referencia al personaje Ulises de la comedia de Dante, el viajero infatigable, yéndose hacia occidente. Miren que en la comedia Ulises no vuelve a su casa, sigue largo, cruza las columnas de Hércules y sigue, ¿no? Pero también alude a un montón de viajeros medievales que buscaron el paraíso o unas islas fantásticas al occidente, Avalon, Brasil, etc. Aparecen una serie de poemas irlandeses, los Imrama, que son todos poemas de navegantes. Aparece especialmente el viaje de San Brandán, es un Imrama, un viaje mitológico, ¿no es cierto?, de un monje buscando el paraíso hacia occidente, ¿no? Y el mar, por supuesto, es esta imagen, ¿no es cierto?, del deseo, de esta apertura hacia algo más que este mundo. Aparece en otras de las novelas inconclusas de Tolkien, El camino perdido, en los papeles del Club Notion, y por supuesto en el Silmarillion. El viaje al oeste, como el viaje del sol hacia su caso, es también una imagen del viaje impostergable del que habla Hoja de Nigel, el viaje hacia la muerte. El Netfere que decía San Beda en su texto, en uno de sus textos, uno de los poemas anglosajones que se conservan de el viaje impostergable, el Netfere, este viaje hacia occidente. Y finalmente la imagen también que a mí me gusta mucho, que es la de los locos bajo asedio, ¿no?
que aparece permanentemente, ¿no es cierto? La caída de Gondolin en el Silmarillion, la defensa de Erebor en el Hobbit, en la batalla del abismo de Helm en el Señor de los Anillos y por supuesto en el asedio de Minas Tirith. Es siempre esta imagen de la ciudad, el pequeño grupo defendiendo hasta el final una ciudad asediada, un castillo asediado. Quiere ser contado entre estos locos bajo asedio. ¿Qué guardan? Guardan su oro, ¿sí? Sus valores, sus tradiciones, sus leyendas. Aunque este sea impuro, esté mezclado con cosas sin valor y sea escaso. Pues esperan un día en que su rey, aún lejano y aún no visto, regrese. Sobrevuela evidentemente la parucía, ¿no? El retorno de Cristo, ¿no? Que es una alusión permanente también en la obra de Tolkien. Lo menciono porque la imitación viene de Luca Castellani, que también sostenía, él dice en una de sus cartas, todavía creo que habrá un milenio, los profetizados 1000 años de gobierno santo. Y de alguna manera previsto también en su obra. La estrofa 11, que para mí es la estrofa conclusiva de la parte polémica, ¿no? Para que la 12 sea más otra ese broche, ¿no? de Pío. Son 3 negaciones, así como lo otro era 3 deseos, acá repite por 3 veces no quiero. No quiero caminar, no quiero avanzar, no me inclinaré. No quiero caminar con vuestros monos evolucionados, erecto y sapiente. Ante ellos se abre el abismo oscuro a donde su progreso lleva. Si por misericordia de Dios el progreso termina y no vuelve incesantemente al mismo curso estéril, cambiándole el nombre. No quiero avanzar por ese camino chato y polvoriento, señalando esto y aquello, como esto y aquello. Vuestro mundo inmutable, donde no tiene parte el pequeño creador en el arte de crear. No me inclinaré ante la corona de hierro, ni dejaré caer mi propio pequeño cetro dorado. ¿Cuál es la esperanza del materialismo? ¿Hacia dónde progresa el mono en su evolución? Hacia un abismo oscuro, hacia el eterno retorno de lo mismo que decía Nietzsche, hacia que reciba distintos nombres. Son progresistas, pero su progreso es un camino chato y polvoriento. No hay nada noble ni elevado en este mundo. En el fondo este mundo es inmutable, solo hay átomos. Paradójicamente el cristianismo, acusado tantas veces, ¿no es cierto?, de negar el evolucionismo, es el que cree que aún hay posibilidad de un cambio real, de un salto cualitativo, de un evolucionismo espiritual, del mundo más allá de sí mismo, ¿no es cierto?, en la redención, estoy refiriendo a la redención. Aunque el mundo esté gobernado por la corona de hierro, la imagen es interesante. El tópico de la corona de hierro aparece en el Silmarillion como símbolo del poder temporal y sacrílego opuesto a Dios y a los pueblos libres. No sé si se recuerdan. Morgoth forjó en Angband una gran corona de hierro y se llamó a sí mismo rey del mundo. Como señal de esto engarzó en la corona los Silmarils. Las manos se le ennegrecieron quemadas por el contacto con las joyas sagradas y desde entonces fueron siempre negras. Nunca se alivió el dolor de la quemadura y la ira del dolor. En ningún momento se quitaba la corona, aunque el peso lo abrumaba mortalmente. La profanación de las reliquias sagradas no deja de tener resonancias en la histórica corona de hierro de los longobardos. La corona de hierro es la corona de hierro con que se coronaron los reyes longobardos por lo menos del siglo VIII hasta el siglo XIX, los reyes de Italia, según la cual esta diadema llevaba engarzados los 3 clavos de la cruz de Cristo. Tolkien dice que aunque este mundo esté gobernado por la corona de hierro, el materialismo, el ateísmo, el relativismo, en cualquiera de sus variantes, Filómeto no dejará caer su pequeño cetro dorado, es decir, su derecho divino a crear mitos, a forjar poemas. Me gusta pensar en la pluma de Tolkien como un pequeño cetro dorado, aunque creo que usaba máquinas de escribir eso. Bueno, no escribir. Última estrofa. Quizá en el paraíso el ojo se extravíe con la contemplación del día imperecedero, para ver el día iluminado y renovar con la verdad reflejada el retrato de la verdad.
Entonces, al ver la tierra bendecida, verá que todo es como es y sin embargo ha sido liberado. La salvación no cambia ni destruye ni al jardín ni al jardinero, ni a los niños ni a sus juguetes. El mal ya no se verá, pues el mal no reside en el cuadro de Dios, sino en el ojo torcido, ni en la fuente, sino en la elección maliciosa, ni en el sonido, sino en la voz desentonada. En el paraíso ya no se verán fuera de lugar, y aunque creen cosas nuevas, no harán mentiras. Seguramente todavía crearán, pues no habrán muerto, y habrá llamas en las cabezas de los poetas, y arpas donde caerán precisos los dedos. Allí cada uno elegirá para siempre el todo. Con esto tuvo un Génesis por decir que hay una alusión al Génesis. Termina en la estrofa 2, este ciclo de 2 estrofas, con una visión justamente de la redención final, del paraíso. El paraíso, por supuesto, el paraíso, como lo entendemos los cristianos católicos, no es un mero retorno de Edén, ¿no? Como pueden pensar otras imágenes, otras mitologías. Es la elevación hacia una realidad trascendente, la cual el Edén es nostalgia y promesa. Para la cosmovisión cristiana, la historia humana se desenvuelve no en el círculo del eterno retorno, sino en una espiral ascendente hacia más allá, que no es lejanía, sino profundidad, que no desecha lo pasado, sino que lo recupera y eleva. Citó una carta de Tolkien a Christopher, a su hijo, a uno de sus hijos. Yo, en parte como desarrollo de mi propio pensamiento sobre mi obra técnica y literaria, en parte por mi contacto con CSL, con Lewis, y no en poca medida por la firme guía de Alma Mater Ecclesia, la Iglesia Alma Mater, Madre Nutricia, no siento vergüenza ni dudas acerca del mito del Edén. Todos lo añoramos y tenemos constantes atisbos de él. Nuestra entera naturaleza, en lo que tiene de mejor y menos corrompido, de más gentil y humano, está todavía bañada por la sensación de exilio. Nunca lo recuperaremos, pues no es ese el camino del arrepentimiento que avanza en espiral y no en círculo cerrado. Puede que recobremos algo que se le parezca, pero en un plano superior. Hasta en la cita de Tolkien. Dice, porque ahí menciona, pone día y perecedero, día con mayúsculas, y verdad con mayúsculas, ¿no? El día imperecedero y el retrato de la verdad aparecen unidos a los términos día y verdad con minúsculas. Bueno, ya mencionamos que son títulos de Cristo, Lux, el Rodrigo Lucis, este único blanco que se fragmenta en tantos colores como mitos, mentes, signos. El poema en estos versos se vuelve un poco críptico, ¿no? Ver, renovar, lucir, venir, están en paralelo. Ahí habría que investigar un poco más. Ambos son infinitivos y parecen duplicar una misma idea, que finalmente accederemos al todo que habita en el fragmento. Contemplaremos la luz que alumbra las luces, la palabra que da sentido a las palabras. Todo lo cual realiza especialmente lo catástrofe, el súbito atisbo de la verdad, como la llamaba Tolkien. Quizá el ojo se extravíe. De esta sección sería interesante comparar con el último cántico del paraíso de Dante. Se lo dejo de tarea. Esta última estrofa es como un corolario natural, ¿no? Naturalmente sobrenatural, ya que el pensamiento de nuestro autor, el instinto creador del ser humano, contradice explícitamente su mortalidad y al mismo tiempo la reúne. Es el fruto de una vitalidad humana que excede los límites biológicos. Es fruto de eso que llamamos el espíritu y que envuelve y da sentido al cuerpo. Cito otra carta de Tolkien. El deseo creador, o como yo diría, subcreador, no parece tener función biológica ni forma parte de las satisfacciones de la vida biológica corriente, con la cual en nuestro mundo está por ciertamente generalmente en contienda el espíritu lucha contra la carne. Dice, este deseo a la vez se relaciona con un apasionado amor por el mundo primordial, real,
y por tanto pleno del sentido de la mortalidad, aunque insatisfecho con él. Se impone, por lo tanto, esta última estrofa que otea estas lejanías hacia las que tiende el mito. Sería necesario tener en la mente Hoja de Nigel, el cuento, este cuento alegórico, aunque a Tolkien no le gustaban las alegorías, es un cuento alegórico donde el paraíso, el mundo por venir, adelantado borrosamente en el mundo redimido, definitivamente hacia el que tiende la esperanza cristiana, no es un mundo espiritual, es nuestro mundo material y espiritual, definitivamente librado del mal. Como dice el poema, todo es como es y sin embargo libre, liberado de las limitaciones de lo contingente y lo utilitario, porque la salvación no cambia ni destruye. Allí, en ese día imperecedero, el domingo sin ocaso, en que la humanidad entera entrará en descanso, como dice la liturgia, veremos cómo nuestras verdades, esos matices fragmentados del único blanco, reflejan el rostro de la verdad. Allí descubriremos qué verdad, con mayúsculas, nos anunciaban todos nuestros mitos. Pues como dice el herrero, el hijo del herrero, de Gutum Mayor, refiriéndose a la sombra de su padre, que le parece imaginar un gigante, la sombra era verdadera, y era la verdad, aunque no era cierta. Todo será renovado, especialmente la mirada. El mal ya no existirá. El mal estaba en el ojo torcido, no en la pintura. Estaba en la elección maliciosa, no en la libertad, en la fuente que dice el poema. En esta lucha entre el mal y los hechos, la realidad fea que nos oprime, y la esperanza, los mitos, los deseos de belleza que nos impulsan, esta última ha de prevalecer. ¿Desaparecerán entonces los poetas y los mitos? No, porque en el reino de Dios, cito a Tolkien en Ensayos sobre cuentos de hadas, en el reino de Dios el hombre redimido sigue siendo hombre. La historia, la fantasía continúan aún y deben continuar. El Evangelio no ha abolido las leyendas, antes bien, las ha santificado, en particular el final feliz. El cristiano debe seguir trabajando en cuerpo y alma, ha de seguir sufriendo, esperando y muriendo. Pero ahora puede comprender que todas sus inclinaciones y facultades tienen un propósito que puede ser redimido. Por eso dice, seguramente crearán. Y esa creación futura de los poetas también estará redimida. Tanto en su inspiración, habrá llamas en las cabezas de los poetas, alusión al Pentecostés, evidentemente, como en su ejecución, arpas en las que los dedos caerán precisos. Allí todas nuestras elecciones serán definitivas y al mismo tiempo infinitas, porque Dios, el todo, será fuente inagotable de creación para los poetas. Termino, ya para no dejarlos más, con una cita de Romano Guardini en su obra sobre la esencia de la obra de arte, que justamente apunta hacia este final del que está planteando Tolkien. La obra de arte surge del anhelo de esa existencia perfecta que no existe, pero que el hombre, a pesar de todos los desengaños, piensa que debe llegar a existir, donde lo que es haya alcanzado su plenitud, su plena verdad, y la realidad se haya sometido a lo esencial, donde las cosas estén en la interioridad del corazón que se ha abierto y el corazón hable a través de la liberada diversidad de las cosas. El arte adelanta el esbozo de algo que todavía no existe. No puede decir cómo será, pero da una garantía misteriosamente consoladora de que vendrá. Detrás de cada obra de arte se abre, no se sabe cómo, algo surge. Toda obra de arte auténtica es por su esencia escatológica y se refiere al mundo más allá de sí mismo, hacia algo venidero. Hasta aquí la cita de Romano Guardini. El mito, acá Tolkien, Tolkien está adelantando acá en esta última estrofa, no sé si lo perciben, es una esperanza realmente de las más arrojadas de Tolkien, ¿no es cierto? Que es que aparece en Hoja de Nigel solamente. ¿Leyeron algún? ¿Quién leyó acá Hoja de Nigel? El pintor va pintando un árbol, hace el viaje ineludible, pasa por un lugar que lo purifica, es el purgatorio, y después llega a los umbrales de lo que va a ser su paraíso, como dice así, traduciendo un poco el cuento,
¿Y qué es lo que ve? Ve un gran valle y ve su árbol. Ve el árbol que le había pintado, pero más perfecto, más pleno, lo ve con cosas que ni siquiera se le habían ocurrido. Esta es la esperanza más arrojada de Tolkien, que Dios rescate la belleza de la obra de arte y la redima, y le dé una existencia futura, misteriosa, que no sabemos cómo va a ser. Cito finalmente de nuevo el ensayo sobre el cuento de hadas. Dice: quizá todos los cuentos se tornan reales, pero una vez redimidos se parecerán tanto y al mismo tiempo tan poco a las formas con las que salen de nuestras manos como el hombre una vez salvado a la criatura caída que hoy conocemos. Esta es la más atrevida esperanza de Tolkien, que el Creador comunique el fuego secreto del ser a las creaciones de los poetas, que todo este enjambre de esencias de realidad mental que engendramos reciba de pronto la llama de la existencia, que sobre todas las cosas bellas, sobre los mitos y sus enigmas, Ilúvatar diga Ea, que sean estas cosas. Y como dice Aule, quiera Eru bendecir mi obra y enderezarla. Muchas gracias.